¿Qué tal? Buenas noches, Beto. Es un placer estar aquí en tu oficina, todo completamente de charro, empezando este proyecto tan interesante que hablamos de lo que debe de ser el pasado, el presente y el futuro de la charrería. Bienvenido, Beto. Vamos a platicar. Me gustaría que dieras tu punto de vista también correspondiente a esta idea que verdaderamente es tuya, es una idea que tú generaste, que a ti se te ocurrió dentro de tu aspecto también de promover la cultura de la charrería. ¿Qué platicarías, Beto? Pues mire, don Romárico, al revés, muchas gracias a usted por aceptar iniciar este proyecto. Gracias también a todos los amigos, tanto de la Peña Charra como de Domando sobre la Mesa y en general la gente que por alguna u otra razón nos escucha, Claro. ya sea para bien o para mal. También las críticas nos han ayudado a ir creciendo, a ir mejorando. Y bueno, pues la idea de este programa que inicia con este año 2023, pues es ir hablando de diversos aspectos de lo amplísimo que es la charrería, que como bien dice nuestro amigo Pepe, que no nada más es un deporte, ¿no? Así Es una cuestión demasiado amplia y la idea de juntarnos, tanto el maestro Romárico como un servidor, es poder ir estableciendo algunos aspectos de la charrería que, como decimos, no se limita solamente al ámbito deportivo, que es lo que en los últimos años se ha enfocado todos los esfuerzos, tanto de federación como de la gran mayoría de los practicantes, ¿no? Así es. La idea es poder tener pues un pequeño espacio en el que tanto un servidor como el maestro Romárico y algunos otros invitados que iremos teniendo, pues nos puedan ir aportando diversas cuestiones dentro del ámbito artístico, claro que también dentro del deportivo, aspectos culturales, históricos, etcétera, que también son muy importantes. ¿Cómo ve, don Romárico? Mira, yo creo que tienes toda la razón, por eso cuando me hiciste favor de platicarme tu idea, pues la compré de inmediato, porque creo que en el aspecto deportivo la charrería ha crecido al 10,000%, pero en la parte cultural, histórica, creo que no ha ido en ese mismo tamaño de desarrollo que ha tenido la parte deportiva. Nos hemos quedado un poquito cortos. Exacto, ¿no? Sí. Sobre todo es algo lógico. Mira, yo pensaría que mucha culpa tenemos las generaciones mayores. ¿Por qué? Porque no hemos sabido transmitir la esencia, que nosotros sí recibimos. O sea, no podemos en un momento dado echar la culpa, nosotros no lo tuvimos, claro que lo tuvimos, pero no lo supimos transmitir o por lo menos no lo habíamos hecho, ni le habíamos dado la trascendencia ni la importancia que debe contener para que esto permanezca en su esencia. Y ese es el fundamento. No quiere decir, como mucha gente piensa, que esto es ver las cosas como el clásico viejito cerrado al cambio, anacrónico, obsoleto, que se enquista en un determinado momento de su vida o de su pasado y ahí se quedó grabado. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que tiene sentido lógico. El pasado es experiencia que el presente aprovecha y el futuro perfecciona. Lo que sucedió antes nos dio origen a la existencia de nosotros. No es la juventud la que inventó la charrería, es la que está disfrutando de un invento que nos viene de herencia de 500 años. Oiga, maestro, pero ya entrando en materia, ¿sí? Estoy de acuerdo que la juventud es la que está disfrutando la charrería, pero también considero que gran parte de este hermoso disfrute ha sido un poco vacío. Sí, por supuesto. Porque al no conocer realmente las raíces de lo que es nuestro deporte, de su verdadera raigambre, pues puede ser como un platillo que no resuene debidamente, dado que no tiene esa verdadera esencia que debe tener. No es lo mismo ser un gran práctico del deporte si no conocemos realmente nuestras raíces, si no respetamos el atuendo, si
en fin, hay toda una serie de manifestaciones culturales y artísticas alrededor de la charrería que, lejos de hacerla menos dinámica, tienen que enriquecerla y hacerla más grande. Por supuesto, yo creo que en primer lugar hay que entender que esta es una tradición que viene por una causa de trabajo y de una condición económica, política, social, que es producto de la evolución histórica que hemos tenido como nación desde que llegaron los españoles particularmente, porque antes no había caballos. Entonces, desde ese momento ya es parte de nuestra identidad nacional. O sea, no solamente es el hecho de decir, ay, qué bonito, me divierto porque me monto a caballo y me entretengo. No tiene nada de malo, por supuesto que Claro, debe ser. claro, todos pero, lo disfrutamos. Claro, y gracias a eso ha crecido tanto. Pero sí es importante lo que siempre hemos insistido. Tenemos un grupo, somos un grupo muy grande que pensamos de esa manera y que no solamente somos ya gentes mayores como un servidor, también hay muchos jóvenes como tu caso y a veces hasta menores que están de acuerdo con esto porque se pueden preparar. Esto implica el estudiar, no implica solamente el hecho de decir, bueno, pues eso no tiene ninguna valía. Tienes que investigar. Igual que si preguntáramos a la mayor parte de la gente de México que nos hable de la historia de México, yo creo que muy poca gente podría... Conoce verdaderamente. Podría, yo creo que nos reprueba. Es una historia muy compleja. Así es. Con muchas aristas, muchas Así vertientes. Sí, señor. Pero bueno, por lo menos las cuestiones básicas las debemos entender. Si en un entenderlas, momento dado no te conocerlas. acuerdas de una fecha, bueno, pues ahora sí que la información ya está todo en internet. Pero lo que es importante es que entiendas tu origen, porque entendiendo tu pasado puedes entender tu presente y puedes proyectarte en el futuro. Entonces, eso nos da un sentido de identidad, nos da un sentido de cultura. Y definir la cultura no como el sinónimo de educación que mucha gente interpreta mal. La cultura es la serie de tradiciones, hábitos, costumbres de una persona, de una comunidad, de una determinada sociedad. Y por lo tanto la charrería es cultura, es parte de la identidad de nosotros. No quiero discriminar a nadie. Yo diría que es la máxima expresión cultural probablemente en Latinoamérica. Probablemente sí, porque además la historia de México como nación es una historia que no tiene ninguna otra nación. Es una historia muy sui generis, llena de colorido, de momentos trágicos, pero también de momentos hermosos que tenemos que cuidar y tenemos que preservar porque tenemos un origen, tenemos una tradición que llevamos en la sangre y que esto nos da un sentido de identidad particular que no tienen otros. Es muy común y a cada rato sucede más que en Estados Unidos muchos cowboys se han empezado a preocupar, igual que lo que sucede con nosotros, empezar a decir, bueno, ¿yo de dónde vengo? ¿Cuál es el origen de este vaquero? El origen del vaquero es un origen mexicano, 100%. Totalmente. Entonces, tenemos que entender y sentirnos orgullosos que hay cosas que nacieron acá, son parte de la evolución nuestra, de la evolución histórica, cultural, por supuesto política, social, económica, porque esa es la vida del ser humano. Y el charro es producto de la vida del ser humano, es producto del trabajo, es producto de la condición en su momento en el que vivió, de la evolución, de todos los factores que anteceden y que tienen que ver con su contexto, con su entorno, que lo va relacionando a unas necesidades particulares. A veces que queremos ver, oye, que el origen del traje de charro, que si viene de Salamanca, de España, que si tiene influencias de otras partes, pues es obvio que sí, tiene muchas influencias, particularmente de España, pero después ya son condiciones que son adecuaciones a las necesidades particulares. Y cada quien, incluso en la misma región de una parte del país, con otra región del país, tiene sus particularidades. Y no quiere decir que una sea menos o sea más, eran condiciones geográficamente, desde el punto de vista de la altitud. Que realmente ahí estriba la gran riqueza de nuestro deporte, ¿no? Por supuesto. La diversidad que tiene. Así es, no puedes ver el calor de Veracruz comparado con un traje de lana muy fuerte que es en el estado de Hidalgo, en el estado de México, o a veces aquí con nosotros en Puebla, donde hace más frío, o donde es más templado,
que en otras condiciones de otras regiones donde es muy frío o donde es muy caluroso o tiene toda esa serie de cambios que te coincide para que tú respondas a tu entorno, a tu contexto, de otra manera de ver las cosas, ¿no? Claro que sí. Oiga, don Romárico, pues bueno, si no, nos vamos a clavar en esto y bueno, es un tema interminable. Yo quisiera que pudiéramos platicarle un poquito a la gente que nos ve y que nos escucha. ¿Qué pueden esperar del programa? Ya hemos tenido un par de reuniones en las que hemos tratado de delimitar un poquito el tema. Si me permite, pues estableceré algunas grandes pautas de lo que será el programa y obviamente le rogaría que como siempre lo hace, ya sea con cuarta o sin cuarta, que por favor me corrija si es que vamos por buen camino. Claro que sí. Pues miren, amigos, la idea de este programa es, pues además de que en lo personal es un gran disfrute el poder estar sentado con don Romárico, que les soy honesto, siempre que hablo con él algo aprendo, me deja pensando en algo nuevo y me invita a seguir hurgando y investigando con respecto a los temas. La idea es que tengamos pues una serie de temas muy variados en los que podamos ir hablando de libros, de rienda, de tradición, de música, de pintura, de escultura, de absolutamente todas las expresiones culturales que tenemos en torno a nuestro hermoso deporte. También iremos comentando por ahí algunas cuestiones destacadas deportivas que haya. Tendremos algunos invitados que evidentemente podrán enriquecer esta charla e iremos cambiando en muchas ocasiones el lugar en donde se llevará a cabo el programa. A veces estaremos de charros, a veces por el tiempo no lo podremos hacer. Les ofrecemos una disculpa desde este momento, aunque lo idóneo es que siempre estemos de charros. Pero bueno, tanto por las ocupaciones profesionales de don Romárico como de un servidor, a veces puede ser complejo que estemos presencialmente. En ocasiones lo haremos en vía remota. Pero la intención primaria de este programa es poder llevar a cabo una aportación cultural e histórica a nuestro deporte, y ya sea de manera presencial, en vía remota, con invitados, sin invitados, pues trataremos con todo nuestro corazón, con todo nuestro gusto, de poder aportar algo y sobre todo ir pues sembrando esta semilla en nuevas generaciones de poder entender realmente lo que es nuestro deporte. No sé si me quedé corto, don Romárico, pero por favor complemente. Bueno, es que hay que entender mucho en algo que ya científicamente pudiéramos explicar. Todo en el mundo es un sistema compuesto de subsistemas. Y ese sistema que es la charrería, si lo viéramos como el sistema total, o como dicen los matemáticos, en el conjunto universal, y parte de la conjugación que tenemos para ese conjunto universal está puesto por otros subsistemas. Cuando vemos la charrería únicamente entendida como la charreada o como el deporte, nos quedamos cortos, porque esa es una parte del sistema. Es como ver al organismo y entender que nosotros somos el sistema digestivo, por decir algo, porque es donde gustamos, o el sistema cardiovascular, porque con eso respiramos y trascendemos. Tenemos que ver el todo. Y al ver el todo, lo mismo sucede con cualquier tipo de sistema. Todo está integrado en sus partes, así lo hizo Dios. Y de alguna manera, cuando vemos la charrería, es un sistema compuesto de aspectos deportivos, sociales, culturales, históricos, que le conforman dentro de lo que tú has dicho. Lo mismo tiene que ver el deporte, que tiene que ver, no sé, los arreos, la talabartería, la sombrerería, tiene que ver con la parte de los artesanos que hacen los frenos, tiene que ver con los artesanos que hacen los trajes, tiene que ver con los sombrereros, tiene que ver con los textiles que hacen las riendas, tiene que ver con la educación, porque hay libros, tiene que ver con la escultura, con la pintura, con la literatura, tiene que ver con la danza, tiene que ver con todos los aspectos que rodean la vida del ser humano, girando alrededor
particularmente de ese contexto global que es la charrería. Por eso verla desde un solo punto de vista es como ver una rueda de una carreta que tiene varios ejes, pero que todos estuvieran de diferentes tamaños, la rueda no podría girar. Entonces, todo esto dentro del aspecto sistémico de la charrería no lo podemos ver desde una sola perspectiva, sino está integrada entre muchos factores. Y eso le da una riqueza muy grande. Yo creo que pocas situaciones en la vida del ser humano tiene música, tiene comida, tiene vida social, tiene ropa, tiene colores, tiene una serie de factores que tienen un sentido, tienen un origen, pero sobre todo tienen una proyección de hoy que se proyecta hacia el futuro. No queremos ver, como te digo, que el hecho de estudiar, por ejemplo, la historia, tiene un sentido. Hay muchas personas que dicen, si no me importa lo que sucedió hace 5 minutos, ¿qué me va a importar lo que pasó hace 500 años? Una vez le voy a platicar una anécdota con un buen amigo, no voy a decir su nombre porque va a parecer que lo quiero ventanear, pero me dijo que la cultura no agarra manganas. Y la verdad es que me dio mucha risa. Claro, es cierto, pero es parte fundamental. Claro. Incluso yo le decía que el día que conociera un poquito más de lo que verdaderamente era la charrería, lejos de exclusivamente la charreada, va a disfrutar mucho más esas manganas que agarran, ¿no? Por supuesto, y además que se dé cuenta que esas manganas no las inventó él. Claro, tienen un antecedente. Tienen un antecedente, tienen una razón, tienen una evolución, tiene todo. Mira, platicando sin querer... Perdón que interrumpa, pero fíjese, luego les voy a decir su nombre. Pero sin querer está dando la pauta de una cuestión bien importante. Por supuesto. Porque realmente uno de los objetivos es eso, que nuestra amable escucha pueda de alguna manera ir tomando estos elementos e irlos adicionando a su práctica de la charrería y encontrar un mayor sentido en ello, ¿no? Es fundamental, es como todo. Entre más, usando el verbo que usaste, se me hace muy correcto, entre más hurgues, entre más te vendas a investigar, mucho más te das cuenta que no sabes. Y por lo tanto eso te obliga a entender mucho más. Ya he platicado contigo varias veces y te platico siempre de ese modelo de que tenemos muchos los mexicanos. Y que si bien es un aspecto que coincide con cualquier ser humano, en los mexicanos es muy común, que es la escalera del aprendizaje. El decir, cuando me preguntan algo, pues no sé. ¿Por qué se viste así el charro? Pues no sé. Eres un incompetente, pero inconsciente, ni siquiera sabes que no sabes. Cuando hay una respuesta como la que acabas de mencionar, la cultura no agarra manganas, yo creo que sí agarra las manganas, porque gracias a esa cultura existen las manganas, existe todo esto. Y eso, cuando no lo tienes consciente, no lo puedes tú relacionar, ni haces la conjunción de una cosa con otra, porque todo está integrado. No hubieran existido las manganas si no hubiera habido necesidad de hacerlo. No hubiera existido si no hubiera existido artículos como la reata del azar y cómo saberlo hacer. Y que bien que mal, la mangana por sí misma es una gran expresión cultural. Por supuesto, porque ya de por sí lleva arte. Claro. Mucha gente piensa que solamente es derribar a las yeguas, a los toros. No. Y sobre todo el floreo, por ejemplo, es una manifestación artística específicamente. Por eso es tan distinto. Dicen, oye, pero todos hacen lo mismo, pero no de la misma manera. El que hagan las cosas parecidas no es igual. Y como dicen muchos, es lo mismo, pero no es igual. Entonces, aunque sea lo mismo, que no es igual, las características particulares, tú no las puedes apreciar si no tienes conocimiento de las cosas. Dice una frase del Evangelio muy dura, no le des perlas a los cerdos. ¿Qué quiere decir? Si nosotros vemos una pintura preciosa, pero tú no entiendes de pintura, pues tú dices, bueno, ¿y eso? ¿Qué cosa es eso? O ves una escultura, ves algo, pues ¿qué tiene? Bueno, no tiene porque no lo entiendes, pero cuando entiendes esas cosas, valoras muchísimo todo. Y entre más conoces, más te das cuenta que te falta aprender. Y más hurgas precisamente en el conocimiento de todo. Y entonces disfrutas mucho más, porque te sientes parte integral de entender por qué sucede. De ese sistema. Claro, por supuesto, eres parte de ese sistema, pero también lo integras y lo enriqueces, que eso es lo importante.
Y lo que no puedes enriquecerlo tú, hay alguien que te lo va a enriquecer a ti. Y entonces se forma esa comunidad que a fin de cuentas, la idea que tú tienes me gusta muchísimo porque es el hecho de formar una comunidad de aprendizaje. O sea, donde todos aprendemos de todos. Claro, porque también, como decía yo en un inicio, incluso que seguramente habrá algunas críticas en torno a esto, incluso esas críticas nos hacen crecer también. Por supuesto. O también algunas aportaciones de, oigan, ¿por qué no tratan este tema en específico? Como pueden ver, los temas en esto son interminables. Si usted me permite, don Romárico, yo iría cerrando esta primera entrega o este primer capítulo, este primer tranco, como le quiere usted llamar. Y bueno, antes sí quisiera hacer un agradecimiento especial a usted, también a don Miguel Becerril, que también, pues, parte de esto, él permite que también a través de la Peña Charra que usted preside en el capítulo de Puebla, se pueda llevar a cabo en conjunto con un servidor, que también soy aspirante a la Peña. Que ya eres parte de ella. Exactamente este tipo de cosas son las que tratamos de hacer. Muy bien, entonces, pues los invitamos, queridos amigos, a que en lo sucesivo, todavía no definimos bien si va a ser un programa semanal, quincenal, pero el tiempo nos los irá diciendo y también la aceptación que se vaya teniendo, porque bueno, los temas son interminables Así es. En esta cuestión. Todo estribará en qué tanta aceptación pueda tener. Y de cualquier forma, bueno, pues nosotros seguiremos aullándole a la luna con estos temas históricos y culturales. Muchas gracias, don Romárico. Al contrario. Y pues ahora sí que le cedo completamente el micrófono. Muchas gracias, Beto. Bueno, es explicarle a nuestro querido público, a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos, el favor de vernos, que puedan aportar también. Yo creo que todos tenemos algo que aportar al universo. Hay una historia con la que yo quisiera como concluir todo esto y como parte del desarrollo de la Peña Charra, porque si alguien me pregunta para qué está la Peña Charra, para engrandecer todo aquello que esté relacionado con la charrería, pero que no esté limitado solamente al deporte, aunque como lo acaba de mencionar el licenciado Arronis, también vamos a hablar del deporte, porque por supuesto que es importante. Pero me gustaría concluir con una historia muy bonita. Dicen que había un poeta y científico que era muy reflexivo y le gustaba caminar todos los días en la playa. Y un día caminando en la playa en las mañanas antes de escribir, se encontró con un joven que veía como que estaba bailando en la playa. Le llamó la atención y se le acercó ver que un muchacho en la mañana estuviera ahí en la playa tratando de bailar, y se dio cuenta que no bailaba, sino que se agachaba a recoger algo y suavemente lo lanzaba al mar. Se dio cuenta que el joven recogía estrellas de mar y las echaba a la playa. Se acercó y le preguntó: ¿qué es lo que hace, joven? Y el joven respetuosamente le contestó: arrojo estrellas de mar al océano, la marea está bajando, si no lo hago morirá. Y se quedó viendo y de manera irónica le contestó el científico y sabio: pero hay kilómetros y kilómetros de playa y hay millones de estrellas de mar. ¿Crees que tu acción tiene algún sentido? Y el joven se escuchó respetuoso, se agachó nuevamente, tomó otra estrella de mar y la lanzó al agua otra vez más allá de las olas. Y le contestó: para esa que lancé ya tuvo sentido. De repente esto al científico, al poeta, lo sacó, como decimos, lo sacó de onda. Bueno, pues, ¿qué me quiso contestar? Se fue a escribir y por más que trataba de evadir la figura del joven, lo tenía en la cabeza hasta que entendió que el joven había decidido no ser un mero espectador en el universo, sino que deseaba actuar y ser proactivamente un contribuidor, un contribuyente al desarrollo del universo. Y creo que todos tenemos una estrella de mar que lanzar. Cada quien de una manera, cada uno tenemos que aportar algo al universo. Lo más importante, como decían los romanos, no son los caminos que has dado, sino las huellas que has podido dejar.
Y creo que tenemos que dejar una trascendencia. Y esa trascendencia es la aportación, a lo mejor con una estrella de marca, a lo mejor entre millones, apenas se va a notar. Es nuestra piedrita que estamos apoyando para que se construya una catedral. Pero es hacer algo. El hacer algo y entre todos podemos construir esa catedral. Entonces, yo te agradezco, Beto, porque esta es nuestra contribución y esa contribución, tengo que aclarar, no nos pagan por hacer eso. A veces tenemos que pagar nosotros para poder hacerlo. Había una frase muy común aquí en la Plaza del Charro, con todos los señores decían, los charros no cobramos, pagamos para que nos puedan hacer. Así es. Y creo que en muchos casos no estamos cobrando. El pago que tenemos es con la satisfacción de haber contribuido algo al universo, contribuido algo a la charrería. Así es, don Romárico. Pues por el momento es todo. Muchas gracias por habernos escuchado. Espero vernos muy pronto. En principio, la siguiente semana estaremos tocando algunos temas que definiremos, claro, dentro de esta gran vastedad. Muchas gracias, don Romárico. Muchas gracias a ustedes. Beto, es un honor. Gracias. Y nos vemos muy pronto. Muchas gracias a nuestro querido público.